Hermanos, podemos meditar en algún pasaje en el Evangelio capítulo 1, verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35. Gracias. ¿Sí? Nos dice su palabra en estos versículos, cuando dice el encabezamiento, dice, los primeros discípulos. Estos primeros discípulos, dice el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de décima. Entonces, verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándolo a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta ahí por el momento. Vemos estos relatos de aquí de los primeros discípulos que el Señor ha buscado y conseguido y sigue buscando. Pero qué privilegio a estos dos hermanos, ¿no? Estos dos discípulos que habían seguido primeramente a Juan. Habían seguido estos dos discípulos, seguían a Juan. Por eso pero después dice ya, volviéndose, le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Dejan a Juan y siguen a Jesús, pero notables estos dos. Estos dos discípulos siguieron a Jesús, verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Estos dos hermanos, Andrés y Felipe y Pedro, habían estado con Juan el Bautista. Eran sus discípulos. Discípulos también tenía Juan, que le seguían. Pero qué contraste, el Señor también está en estos primeros discípulos. Pero siempre manifestaban, le dijeron, y verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Querían saber más de ahora que han comenzado a seguir al Señor Jesucristo. Les dijo, vení y ve. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Se quedan ahí, dejan a Juan. Busca, pero qué notable, hermanos. Estos dos discípulos hermanos ahí manifestando, dice. Entonces, verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, estos dos hermanos eran uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Habían oído a Juan, hermanos, habían oído, pero también habían oído algo del Señor Jesucristo. Por eso es que ellos dejan a Juan. Halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús le dijo, tú eres Simón. Inmediatamente sabemos que el Señor conoce nuestros nombres, conoce el sentimiento, conoce nuestros pensamientos, y le dice Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás.
Entonces tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Hermano, qué privilegio cuando uno precisamente a veces sigue otro camino, ¿verdad? Estos dos hermanos seguían a Juan, pero llegan verdaderamente a oír, ya que el Señor está juntando esos primeros discípulos. Es algo tan notable que dice entonces, pero el Señor que conoce los pensamientos y que conoce nuestros nombres, ¿qué podemos ocultarle? Por eso es que le dice, tú eres Simón. El verso 42, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Ah? Tú serás llamado Cefas. Inmediatamente, hermano. Aquí es traducido. Quiere decir Pedro. Entonces, hermano, estos dos hermanos. Pero estos, Pedro, ya sabemos cómo se desempeña el apóstol. Pero vemos acá y manifestando estos dos hermanos hacen que tengamos cuidado y que habla de Andrés. No habla mucho de Andrés. ¿Ah? Como dice la palabra, Pedro escribe unas epístolas. ¿Ah? Andrés no escribe nada, nada. Uno diría, pero ¿por qué? Si él es el que había llevado a Pedro para hablar del Señor Jesucristo, ¿por qué el Señor Jesús no me toma en cuenta, digámoslo así? Pero no, Dios, el Señor, tiene sus propósitos. Aquí estos dos, como digo, Pedro escribe la epístola de Pedro, escribe, Andrés no escribe en lo absoluto nada, nada. Pero hay momentos que lo encontramos a este discípulo también a hacer alguna cosa. Recordamos la parábola de aquel que entregó al buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, en lo poco. A veces, hermanos, hacemos alguna cosa tan pequeña a veces, hermanos, hacemos. Otros dirán, no, caramba, yo he hecho esto, este otro, he hecho, caramba, por mí cuántos se han salvado, cuántos han recibido. Un momento. No nos jactemos de esa esperanza. Pongamos en las manos del Señor esta petición. Como digo, aquí estos dos hermanos de Andrés no menciona tanto, pero sí encontramos a este siervo también ahí, pero en cambio Pedro, todo esto como era, con su Señor, hasta lo negó, pero ahí estaba. Pero de Andrés, no menciona. A veces, como repito, hermanos, a veces nos jactamos de sacar, como decimos comúnmente, sacar pecho. No, caramba, por mí esto, otro, de ninguna manera. Buen siervo en lo poco ha sido fiel, pasa a gozar, pasa. Qué privilegio, hermanos, encontramos aquí a este hermano Andrés, sino que veamos, hemos visto en el Evangelio de Juan, veamos en el capítulo 6 de este mismo Evangelio, el capítulo 6 de este mismo Evangelio, capítulo 6 de Juan, veamos aquí en el versículo, a ver, 12, verso 7 para avanzar un poco. Juan, capítulo 6, verso 7. Felipe le respondió 200, cuando el Señor, bueno, meramente, cuando hay la alimentación de estos 5,000 personas, cuando el Señor dice, verso 1 para ver, después de estas cosas Jesús otro lado del mar de Galilea, de Tiberia, y le siguieron gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús la voz y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para comer estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cómo les encarga esto para alimentar a toda esta gente? ¿Cómo? ¿De dónde?
Felipe dijo, ¿de dónde compraremos pan para que todo esto? Pero Dios sabe muchas cosas para manifestar. Entonces, verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No alcanzaría. Es cierto, para esta gente como 5,000. Dice verso 8, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ahí está, aparece este Andrés, hermano de Pedro que había llevado a los pies del Señor, le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús les dijo, hacelo recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como un número de 5,000 varones. Entonces tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Hermanos, encontramos a este hombre discípulo, Andrés. Él había llevado a Simón Pedro para que alcanzase. Así también, hermano, nos muestra. Pero él hace acá, diciendo, hay un chico que tiene tanto estas cosas, 5 panes y 5 pececillos para cebar. Él hace. Sencillamente, hermano, no tiene ese privilegio de decir, no, hermano, es esta cosa. Pero como dice, como hemos leído, hermanos, buen siervo en lo poco ha sido fiel y siga manifestando. Verso 12, y cuando se hubo saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada le sobraron los que habían sido comidos. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron entre sí, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él, hacerle el rey, volvió a retirarse del monte como solía. Hermanos, esto nos hace pensar también. A veces no tenemos un don como muchos lo tienen, es cierto. Unos tienen un don tan especial que pueden, como dice, manifestar la palabra del Señor a otros y vienen. ¡Qué privilegio! Pero otros no se tiene ese mismo don. Tenemos ese don, tenemos la palabra, es cierto, pero a veces con mucha debilidad, tal vez, hermano. Pero siempre hay algo que hacer, como repito, buen siervo en lo poco ha sido fiel, en lo poco. Pasa en el gozo de tu Señor. Hermanos, hermanas, no nos desanimemos. Sigamos insistiendo poco a poco. ¿No ven? Todos seguían a Juan, pero no oyeron del Señor Jesucristo. Fue llevado, Andrés lleva a su hermano Simón y lo acepta y se unen ahí con el Señor. Y esto también, seguíamos tal vez otras tradiciones, otras cosas, pero gracias al Señor que alguien nos llevó para que conozcamos, como dice, la verdad. Tan sencillamente, hermanos. Y esto es como nos ha dado ese privilegio tan grande de este Andrés. Sencillamente, como repito, no escribió ninguna epístola ni una carta. En cambio, Pedro, este buen siervo, también tuvo ese don, ese privilegio. Pero Andrés no tuvo nada de esas cosas, manteniendo siempre. Avancemos un poquito más, a ver. Sigamos a ver qué hace. En el capítulo 12 del mismo Evangelio tenemos
capítulo 12. Capítulo 12, verso 20. Evangelio de Juan siempre, capítulo 12, verso 20. Dice así su palabra. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si diese fruto de muerte, ya muchos frutos. Aquí vemos otra vuelta a este personaje, a este discípulo, Andrés. Se junta para seguir llevando, ¿ve? Cuando se menciona. Esto pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, verso 21, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero tienen que buscar a otro. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Sencillamente, hermanos, ¿cómo vemos así este personaje de Andrés, que muy poco, muy se menciona? Así, siervos que muy poco se mencionaron, como hermanas, como vemos en las epístolas, también hicieron algo a favor de su Señor, sencillamente. Una Dorcas, unos ellos, unas modistas que se dice ahora, que hicieron también sencillamente, ayudaban a los hermanos, pero cuando dice, pues, manifestando, Felipe fue y verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ayudó a este Andrés a llevar así para mostrarlo, para que conozcan verdaderamente al Señor. Como repito, a veces hay hermanos, somos hermanos ahí, que a veces con sencillamente, o tal vez dar un tratado, un folleto, simplemente. Y esto es, a veces, como repito, otros hermanos, otras hermanas tienen un don muy especial de convencer con la palabra, ¿cierto? Con la palabra, para darse cuenta, para atraer a las personas. Es algo que el Señor les ha dado, ese don tan grande, maravilloso. Alabado sea el Señor por ese don que se ha recibido. Pero otros somos a veces muy poco, pero en lo poco, como dice, en lo poco has sido muy fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Todas estas cosas tiene el Señor cuidado. Tiene cuidado de lo que hagamos modestamente que nos da para que tengamos ese privilegio nosotros de manifestar sencillamente, hermanos, hermanas, nos da bien gozo, ¿no? Pero entonces a veces entramos en esas pruebas, ¿ah? Como nos muestra, y a ver, para le hace contemplar a la vez a Jesús. Como hemos cantado en el himno 20, al final, estrofa 5, nuestras pruebas olvidamos. Nuestras pruebas olvidamos, al gozar aquí tu paz y tus glorias contemplamos, al ver de Jesús la faz. Qué privilegio, hermano, de himno 20, estrofa 5. Nos vemos. Nuestras pruebas olvidamos. Pruebas en este sentido, pero así con las pruebas podemos llevar a otros para mostrarlo. No nos da que nos quejemos. Son pruebas que el Señor nos manda, pero eso nos dice bien claro, nuestras pruebas olvidamos al gozar aquí tu paz. Esa paz que el Señor nos da y tus glorias contemplamos al ver de Jesús la paz, al ver al Señor Jesucristo. Y esto nos hace
recordar lo que nos da esto sencillamente. Nada más, y después ya no encontramos a este siervo, ya no, manifestando todas estas glorias que este discípulo Andrés hace. No, nada. En cambio, Pedro, vemos como Pedro tiene, siendo hermanos ahí, no tiene más Pedro, que en cambio tiene ese poder, todo eso, a pesar que negó a su Señor, pero ahí está con esto, él sigue hasta el final. Hasta el final, el Señor, pero tiene que ser preciso morir, en él nada jamás moriré. Pues, qué presión, pero hasta el final, como Pedro sigue haciendo su obra que el Señor ha encomendado a estos discípulos, hermanos. Discípulos también Andrés, pero muy poco, solamente esto es lo que hemos leído, de que lleva a su hermano, a Simón, Pedro, lo lleva a que conozca. Así también nosotros, hermanos, como repito, que a veces no se tiene ese don, no hay esas palabras eficaces que muchos hermanos o hermanas tienen para poder traer. Y esto es, hermanos, que tengamos ese ánimo también, que tengamos ese ánimo para traer a los pies del Señor, como lo hizo Andrés. Llevó a su hermano, llevó, y acá también se consulta para poder manifestar. Aquí al Señor quisiéramos ver a Jesús, dice acá esto, cuando hemos visto el verso 21 de este capítulo 12. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bexadia de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjese, quisiéramos ver a Jesús. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fue un encargo que le habían encomendado a Andrés para que se acercara a Jesús. Andrés se acercó a Jesús. Vamos a ver que Jesús. Dejaron a Juan y van del Señor. Y ahí está, manifestando aquí también, ha presentado diciendo: Señor, aquí hay un chico, un jovencito que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ahí está, sencillamente le dijo al Señor ese encargo, que había un muchacho ahí, nada más. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer para darle de comer a todas esas 5,000 personas. Y acá también se acerca ahí diciendo, manifestando: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Así también, a veces alguna hermana menciona al vecino, vecina: quisiera ver que me lea la palabra, que he escuchado esto, otro, dígame. Y eso es sencillamente, hermanos, hermanas, no tengamos miedo, hagamos aunque sea esa pequeña obra, y eso traerá su fruto. Se sembró esa buena semilla que cae en buena tierra, antes que vengan, como dicen las palomas, las aves, y se coman esa semilla y no caen. Pero si esa semilla cae en buena tierra, va a producir. Eso es lo que nos enseña las parábolas del sembrador, que cae en un lugar, a veces cae en otro lugar, que crecen toditas las hojas malas y cubren, tapan toda esa buena fruto. Hermanos, que el Señor nos ayude a pensar en lo poco. El Señor lo valora. Buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Este hermano, este siervo, el discípulo del Señor, Andrés, en cambio Pedro, tiene que llegar hasta el final. El Señor le tiene que decir a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Ya no se habla más de Andrés, ya no se habla más, pero de Pedro, en cambio, que fue llevado por su hermano a los pies del Señor. Qué privilegio, hermano, para este pequeño siervo Andrés, que ve a un muchacho con pan, que lleva a su hermano, que ahora presenta a otros, le dice: quisiéramos ver al Señor. Y dijeron a Jesús: busca otro hermano, manifestando
Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, los dos, ahí también. Hermanos, que el Señor nos ayude precisamente a hacer lo que acá vemos en un ejemplo tan grande de este Andrés, siervo, en lo poco. Pero ahí tiene valor. El Señor en lo poco hace producir esa buena semilla, ese olivo, esos frutos, un racimo, todo esto, queridos hermanos. Que esto nos muestra verdaderamente cómo se trabaja sencillamente, hermanos. No como se dice a veces, no con bombos y platillos, no, caramba, como decimos, sacar pecho por esto, de ninguna manera, hermano. Ha hecho todo en orden y decentemente, en orden y decentemente. Le pongamos en las manos del Señor sencillamente, hermanos, hermanas, y pedir al Señor que trabaje en ese corazón, que se le ha puesto un tratado, que se le ha dicho un versículo tan precioso, y por ahí como el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Qué expresiones, hermanos, que nos da. Y esto que el Señor anime a nuestros hermanos. No tengo palabras, no sé expresarme. Alguna palabra tan tierna, tan modesta. Y eso va a calar, va a llegar a lo profundo, hermanos. Que esto nos ayude como ejemplo que este siervo Andrés manifestó. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude sencillamente a expresarnos conforme su gracia, conforme su palabra. Tenemos tantos motivos para dar una palabra, una alma, una cosa. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza a cada uno de nuestros hermanos, hermanas también, para poder llevar una palabra de consuelo, de agradecimiento, de fortaleza, a veces en nuestras vecindades, en ciertos lugares. Ahí está, conocemos bien a veces a nuestros vecinos. Acá, bueno, acá de estos vecinos que son, bueno, puedo decir caramba, muy duro, pero así en otros lugares, en los asentamientos, hay más fervor, más ánimo, más comunicación con nuestros vecinos, más comunicación en cada uno de los otros. Hola vecina, ¿cómo está? Hola vecino, ¿qué tal vecino? A veces sin conocer los nombres, pero basta con esa palabra vecino, vecina, ¿cómo tal? Buenos días vecino. Entonces también una pequeña palabra de consuelo y sobre todo dar nuestro testimonio que somos hijos de Dios. Por eso podemos decir, mira cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Que el Señor bendiga y utilice su palabra en nuestros hermanos, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor nos guarde. Amén. Hermanos, hermanas, continuando un poco con ese pensamiento que nos ha manifestado nuestro hermano Emilio, estaba pensando también en el libro de los Hechos, la historia de Felipe y el etíope.
donde se ve que el etíope está leyendo haciendo esta lectura, ¿ya? Y le da una curiosidad en el corazón, le da ganas de saber, de ahondar más, pero al no saber, al no tener un respuesta o a quién preguntar, esa necesidad es vista por el Señor y envía el ángel para que le avise a Felipe y se acerque a este etíope. Y el etíope cuando es consultado si es que entendía, si sabía lo que leía, eh, su respuesta fue sincera y dijo, ¿no? ¿Dónde está? El capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él para poder explicarle. Lo mismo de repente pasa con nuestro entorno en el trabajo, amistades, estudios. De repente hay alguien que en algún momento de su vida ha recibido un tratado y como sucede normalmente, ¿no? Con las personas que inconversas, que toman el tratado y lo dejan por ahí. Reciben el tratado por una cortesía, ¿no? Y lo dejan por ahí, pero en algún momento de ocio, en un momento de curiosidad o simplemente que su alma, que anhela también regresar a su creador, les impulsa a que lo puedan leer, lo hace. Y de repente sabiendo que cualquiera de nosotros eh, sabe la condición espiritual en la que estamos, sabe lo que somos ante el Señor y nos hace alguna consulta. De repente, como dice nuestro hermano, no tenemos tanta capacidad o tanto don de salir a predicar como quisiéramos, ¿no? Pero hay algunos dones que sí los podemos manejar. Y en este caso, bueno, tenemos que ser valientes y si hay una consulta, poderla absolver desde pidiendo al Señor que nos use como herramientas. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, vemos cuando Pablo está en Corinto, ya el Señor en sueños le da una revelación porque él estaba temeroso de ir a hacer esa misión. En el versículo 9 del capítulo 18 de Hechos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Él estaba temeroso, pero sin embargo Dios le da las herramientas. Y así como a nosotros en algún momento nos ha pasado que cuando nos ha tocado hablar con alguien, eh, de primera impresión, recurriendo a nuestro ser interior, a nuestro yo, a nuestra carne, decimos, yo no tengo la capacidad y ahora qué hago. Pero una pequeña oración en ese momento, pidiéndole a Dios que nos use como instrumentos para atender a esta alma que recurre a nosotros o que vemos o sabemos que está pasando por un momento de aflicción o necesidad espiritual, eh, y el Señor nos da las palabras y cuando terminamos de hacer esta intervención, no nos explicamos, solamente nos da un gozo y nos da, hasta nos estremecemos de poder haber hablado cosas que imaginábamos que no lo podíamos hacer, pero el Señor nos usa como instrumentos. No se podrá estar en todo sitio, pero siempre sus hijos están dispersos, por eso es que estamos en lugares de estudio, lugares de trabajo, en barrios,
o en entornos donde en algún sitio va a haber una persona o si Dios quiere más, que puedan escuchar en algún momento lo que el Señor a través de nosotros, que nos usa como instrumentos, podamos decir. Entonces, no tengamos por menos la capacidad que el Señor nos ha dado con su espíritu, ya, porque en algún momento cuando nos toque enfrentarlo, sepamos que el Señor sí nos va a dar las herramientas y acatemos con valor esa misión que el Señor nos da para poder hablarle del Evangelio, transmitirle el mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesiten, que estén angustiadas. Hasta ahí mi participación, hermanos. Amén.